Les invito a Segunda de Reyes, capítulo 9. Tenemos una lectura relativamente un poquito larga, pero no podemos dividirla en realidad. Así que sigamos con atención la lectura. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, de Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: hay paz. ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa.
Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual, llegando a ellos, dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir: también éste llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en un sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel,
de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Amén. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra, que es fuerte, Señor, es dura, pero es verdadera. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo que tú quieres que tu pueblo comprenda. Señor, que podamos pensar, meditar en estas cosas y que podamos también, Señor, vivir, Señor, nuestras vidas cristianas entendiendo tu justicia y tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, la lectura es muy larga, o sea, entrar en todos los detalles del capítulo va a ser muy difícil, pero sí queremos entender las generalidades de lo que está sucediendo aquí. Y la idea central para mí es esta. Es algo que en Deuteronomio ya se dice, si no me equivoco es en Deuteronomio 33, pero es citado luego también por el apóstol Pablo en Romanos 12. Y es esta idea. La venganza es del Señor. Esa es la idea. Eso es lo que nos está transmitiendo la palabra de Dios aquí. Ahora, si usted quiere ponerle un título, yo dudé y puse y pensé varias veces, ¿no? Y dije, tal vez hay que ponerle este título. Y es esta idea que también se repite muchas veces y que ustedes ya oyeron. ¿Cuál es la frase que se repite una y otra vez? Muy buen intento, pero muy general. Porque en todos los capítulos tenemos eso. Pero hay una que se repite mucho y es, y no sé si lo notaron, que dice, hay paz, hay paz, hay paz. Bueno, y uno dice, uno no habla así ya, ¿no? Entra y hay paz. ¿Cuál es la idea, no? Es como, ¿todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Y al final vemos la respuesta, ¿no? No está todo bien, le dice, ¿no es cierto? Jehú, ¿no es cierto? Al Joram. ¿Qué paz va a haber con las fornicaciones de tu madre y las muchas hechicerías, con la idolatría de tu madre y todo lo que Acab provocó en Israel? No hay paz, va a haber paz y ese será el desenlace. Pero no puede haber paz mientras hay pecado. No hay paz mientras el pueblo de Dios es gobernado por una pareja de malvados que idolatraron, que mandaron a matar profetas, que robaron la heredad de Nabot. Bueno, llegó el momento, como dicen los americanos, es el momento del payback. ¿No? Payback time. Llegó el momento. Si usted recuerda Primera de Reyes 19, 15 al 17, tal vez no se va a acordar de memoria, pero alguna vez predicamos aquí de Primera de Rey 19, 15 al 17. Y allí ya se nos dijo que Asael, Eliseo y Jehú serían los instrumentos de Dios para castigar el pecado de Israel. Vean, hermanos, entendamos esto. Si entendemos esto, pues es lo más importante. El pecado va siempre a ser castigado. Dios no tolera el pecado. El pecado tiene que ser castigado. Dios tiene
ira y se manifiesta sobre los hombres que con injusticia detienen la verdad. Eso nos dice el apóstol Pablo, por supuesto basado en todo lo que el Antiguo Testamento dice. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber que la paga del pecado es la muerte. No olvide eso. El pecado es horrible por 1.000.000 de razones. Ofende a Dios, nos hace daño a nosotros, a otros. Y no es algo para tomarlo a la ligera, ni a chiste, ni a broma. ¿No? Nosotros estamos un poco condicionados por enseñanzas equivocadas, ¿no? Que nos han enseñado esta idea de que la venganza no existe, ¿no? Y que no hay en Dios esto. Y no es cierto. Dios dice, mía es la venganza. A nosotros nos dicen, no te vengues. Tienes razón de estar molesto cuando alguien peca en contra tuya, pero tú no tienes el derecho de hacer justicia por tus propias manos en ese sentido, porque nosotros somos ¿qué? Injustos también. Pero Dios, que es perfecto y justo, Él sí va a hacer justicia. Y de eso se trata este pasaje. Seguramente usted también está asustado y dice, y ahora recién va a empezar a hablar de todos los versículos que hemos leído. No vamos a ver absolutamente todo. Esto es lo que sucede para que quede en nuestras mentes. Resulta entonces que el profeta Eliseo llama a un hijo de los profetas, a un profeta más joven, y le dice, te voy a encargar una misión, vas a ir a ungir a Jehú como rey. Úngelo y sal corriendo porque se vienen eventos muy, pero muy graves y violentos. Jehú va a ser entonces el instrumento que ya fue anteriormente anunciado, porque Dios no miente y todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Él va a ser el instrumento de Dios para hacer venganza. El joven entonces va efectivamente a Ramot de Galaad, donde estaba Jehú. Se encuentra con un grupo de los príncipes del ejército de Israel, donde está Jehú, y pide hablar con él. Dice, bueno, se van para un lugar a solas y lo unge con aceite. Él va cargando ahí el aceite, ¿no? Y toda esa escena parece que generó mucho asombro a todos, porque luego le dicen a Jehú, ¿y este loco qué vino a hacer? ¿Cómo habrá sido el pobre profeta ahí con su aceite y quiero hablar con Jehú, ¿dónde está? Y una cosa rara. Pero él está cumpliendo con la palabra de Dios y también la dirección de Eliseo. Y le dice, yo te he ungido como rey sobre Israel en nombre de Jehová, por supuesto. Y este es el encargo. Vas a destruir a la casa de Acab para que yo me vengue, porque ha derramado la sangre de mis profetas y también ha destruido a los siervos de la mano de Jezabel, la esposa de Acab. Ese es el mandato que tiene Jehú. Le recuerda que Jezabel tiene que ser comida por los perros y que no habrá quien la sepulte. Y usted quizás dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esta justicia tan fuerte? Quizá usted está pensando, pero esto es demasiado. Yo quiero un Dios de gracia, ¿no? Yo quiero un Dios más compasivo, más misericordioso, más amable. Y Él es esas cosas. Pero entienda esto. Dios siempre es al mismo tiempo perfectamente justo
y perfectamente misericordioso y amoroso. De hecho, su justicia es amorosa. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Porque piense así, esto sucede porque es necesario que Dios muestre justicia con aquellos que fueron afectados con o por Acab y Jezabel. Esto es algo que los ecuatorianos no entendemos y que nos cuesta un montón, y por eso a veces tenemos ideas extrañas y equivocadas. Nos pasa, por ejemplo, cuando hablamos de cosas aquí en el país, ¿no? De política. Hay criminales tremendos, ¿no? Ahí afuera. Y luego viene la justicia, ¿no? Por imperfecta que sea, y hace justicia, insisto, tal vez imperfecta, pero hace justicia. Y nosotros decimos, ay, pero pobrecitos. Y nos da pena de los criminales. Y yo entiendo eso, la compasión no es algo malo, está bien. Pero ¿y qué pasa con todos los muertos, los robados? Con todos los que estos criminales, o a quienes estos criminales hicieron daño. ¿Por qué no pensamos en eso? O estos grupos internacionales, ¿no? Que quieren dar un montón de derechos a los criminales, pero nunca se preocupan de las víctimas. Dios no es así. La justicia es un acto de amor. Amor para las víctimas, pues. Y eso es lo que está pasando aquí. Dios jamás deja de ser justo y Dios jamás deja de ser misericordioso. Su justicia es necesaria para que Él muestre precisamente amor por las víctimas. Jezabel va a recibir lo que merece por su pecado frente a Dios y lo que le hizo a otros, a los siervos de Dios, a los profetas de Dios. El reinado de Acab fue tremendo, así lo pone un comentarista. Provocó más, y nos recuerda lo que dice Primera de Reyes, en realidad 16:33. La Biblia resume así el reinado de Acab diciendo que este reinado provocó más ira al Señor, el Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le precedieron. Ese matrimonio fue tremendamente malvado. No habría sido justo ni santo que Dios dejara impunes todos esos pecados. No es justo, no es amoroso dejar impune el pecado. Acab y Jezabel tenían que pagar el precio por derramar la sangre de los fieles siervos de Dios. ¿Usted como cristiano tiene que ser compasivo? Sí. ¿Tiene que ser amoroso? Sí. ¿Tiene que ser misericordioso? Sí. ¿Pero qué tiene que ser también? Justo. Tiene que ser justo. Dios se percató del pecado de Jezabel. Él vio perfectamente cómo ella adoraba a Baal. Observó cómo masacraba a sus profetas. Escuchó sus amenazas de muerte contra Elías. Presenció su complot para asesinar a Nabot y robarle su viña. Por eso es que no es coincidencia lo que va a pasar después. Es exactamente ahí donde se va a hacer justicia. Dios no solo se percató de estos pecados, sino que también hizo que Jezabel rindiera cuentas por ellos. La venganza de Dios es personal y corporativa también, pero en este caso personal. Y entonces, hermanos, si usted está aterrado después de oír este gran juicio de Dios, pues eso es lo que precisamente quiere Dios que nosotros sintamos.
Ese es el propósito. Y claro, usted va a decir, ¿y ahora? ¿Y yo? O sea, yo no he sido ni Acab ni Jezabel, pero sí he tenido mis momentos de pecado oscuros y mis problemas. Bueno, ahí es cuando el evangelio brilla, pues realmente. ¿Y saben cómo? En que Dios hizo justicia, en que Dios se vengó de su pecado, pero no en usted, sino en su mediador, en Cristo. Todo esto que pasa, toda esta justicia tremenda, toda esta venganza tremenda pasa en la cruz, pero sobre Cristo, para que los que estamos unidos a Él a través de la fe, no tengamos que pasar por ello que merecemos. Porque la verdad es esta, todos nosotros somos en alguna medida, tal vez menor o quizás mayor, pequeños Acabs y Jezabeles, no sé cómo será. Esa es la verdad. Y la ira de Dios cayó sobre Jesucristo para que Él sea nuestro Salvador del pecado, para que Él sea condenado y destrozado en la cruz. Porque Dios es lleno de gracia, lleno de amor, pero lleno de justicia también. Y en la cruz se lo ve. Por eso no terminamos como Acab, por eso no terminamos como Jezabel. Porque en Cristo hay salvación. ¿Cree usted en Cristo? ¿Es Él su Señor y Salvador? ¿Está unido usted a Él? Si no, no hay salvación. Usted va a enfrentar lo que tuvo que enfrentar Jezabel y los muchos otros que han enfrentado el juicio de Dios y van a enfrentarlo en el futuro. Solo ahí en la cruz hay salvación, solo en Cristo hay verdadera salvación y podemos leer esto con tranquilidad, si es que se puede. Entonces volvamos al joven profeta, cumple con su mandato y huye por su vida. Voy por el versículo 11 más o menos, en resumen. Jehú sale y le preguntan si todo está bien. Y le dicen, ¿para qué fue ese loco? ¿Qué estaba haciendo contigo? Y Jehú les dice, bueno, esta es la verdad, he sido ungido rey de Israel. Y todos le reconocen como tal, confirmando ese llamado. Le ponen mantos y lo anuncian a todo el mundo. Jehú es rey de Israel. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hay otro rey de Israel, pues. Está el Joram, que está con el Ocosías. ¿Se acuerdan? Así nos quedamos la semana pasada, descansando después de la guerra con los sirios. Nada casual. Y yo me acuerdo y les dije, acuérdense de este momento, porque esto no es casual que los dos estén exactamente en el mismo lugar, porque todo queda planificado y preparado para que venga el juicio de Dios sobre ellos. Y entonces Jehú conspira contra Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram en Ramot de Galaad con todo Israel después de esta guerra. Está curándose las heridas de ese conflicto contra los sirios. Y Jehú va a Jezreel en busca entonces de Joram. Allí estaba, como ya les decía, Ocosías, ¿se acuerdan? Rey de Judá, que estaba imitando los pasos de los israelitas también. Y entonces Jehú está en camino y hay un atalaya, ¿no? Un atalaya es un hombre que está sentado en una parte alta viendo, ¿no es cierto?, en esa época en las ciudades, a ver qué pasaba afuera, a ver si había algún riesgo, y un mensajero, y él ve pues, y dice, ay, 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 se nos viene alguien, y se parece al Jehú
viene una tropa. Joram entonces se entera y manda un jinete, ¿no? Y dice, bueno, jinete, vaya y pregunte si hay paz. ¿Está todo bien? ¿Por qué vienen tan apresurados? ¿Hay algún problema? ¿Qué sucede? Él ni se las imagina. Jehú recibe al jinete, al primero, y le dice, ¿tú qué tienes que ver en este conflicto? Únete a mi lado, porque se les viene el juicio. Y el jinete dice, amén. Y se une a Jehú. No regresa. El atalaya vuelve a ver y dice, no regresó el mensajero. Va e informa otra vez y envían a otro. Lo mismo. Es Jehú. Y está tomando a esos mismos jinetes y sumándolos a su ejército. Joram entonces sale en su carro a enfrentar a Jehú, no le queda otra opción. ¿Y saben dónde se encuentran? Pero es para novela esto. Nabot de Jezreel. ¿Hay paz? Dice Joram, ¿todo bien, Jehú? ¿A qué se debe esta visita tan violenta, no? ¿Qué sucede? Y Jehú también, bueno, es épica la frase, ¿no? O la respuesta. ¿Qué paz va a existir con las fornicaciones de tu madre y sus muchas hechicerías? Y usted tiene que entender que no es solo el tema de fornicación en su sentido literal. Esta fornicación tiene que ver sobre todo con el tema de la idolatría, porque para Dios la idolatría tiene que ver con una traición. Es casi peor que vamos a decir, igual o peor que un adulterio o que una fornicación. Y peor todavía con las religiones paganas de esa época que promovían la prostitución cúltica también. ¿Cómo va a haber paz cuando Dios es ignorado? Cuando el pueblo de Dios se burla de su propio Dios y en su propia cara uno vive en idolatría. El mismísimo rey de Israel y su esposa promueven eso en el pueblo. Cuando se vive en hechicerías, en paganismo, desconfiando de Dios. Que ese es el problema de la hechicería, que el pastor Valentín nos hablaba esta mañana de este tipo de cosas también. El problema de fondo es que una hechicería y este tipo de prácticas paganas, lo que están diciéndole a Dios en su cara es, y brujerías es, no confío en ti. No confío en tu providencia, no confío en tu palabra, no confío en que tú me cuidas, me guardas. Yo necesito de otro tipo de personas que me digan qué hacer para hacer lo que a mí me gusta y lo que me hace sentir bien. ¿Qué paz va a haber? No hay ninguna paz con tanto pecado y con tanta idolatría. Joram se da cuenta entonces de que esto tiene que ver con el juicio de Dios, le grita a Ocosías y le dice, nos está traicionando Jehú. Fíjense la ironía, ¿no? Nos está traicionando. El traicionero eres tú. El que hace mal las cosas es el traicionero, no el que le traiciona al traicionero. El que traiciona a Dios, el que obra mal, ese es el que traiciona a Dios y a su pueblo. No el que busca enmendar y se va en contra del que hace mal las cosas. Y Jehú toma su arco e inmediatamente le da un flechazo al Joram. ¿Y dónde es enterrado Joram? En la heredad de Nabot, para cumplir con la palabra de Dios
y el juicio, castigo y venganza de Dios. No tenga duda de que todo el mundo va a pagar por su pecado. Usted y yo y todo el mundo. Y ustedes han oído esto muchas veces desde aquí. Solo hay dos lugares. O se paga eso en la cruz, teniendo un mediador con Cristo, o se paga en el juicio final cuando Cristo vuelva. No piense que hay otra forma. Ocosías entonces huye, pero Jehú lo sigue con todo su ejército y lo matan. Es llevado a Jerusalén y lo sepultan allí también. Finalmente, Jehú va por Jezabel, que es pues el pináculo. Por acá alguien dice, sí, y un comentarista decía eso, ¿no? Le leía, y un comentarista decía, yo leía esta historia y mi hijo decía, sí, al fin. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestro corazón también. La mala de la película va a recibir su justo pago y nosotros tenemos que estar contentos por ello. Es irónico, ¿no? Nosotros vemos una película y decimos que se haga justicia, que se haga justicia. Pero cuando hablamos ya de cosas reales, ay no, qué pena. Y luego dejamos que la injusticia reine. Mire, ese es uno de nuestros grandes problemas regionales y nacionales. Nosotros hemos dejado que la injusticia reine. Y por eso estamos en la situación que estamos. Los que deberían estar pagando no están donde tienen que estar. ¿Y por qué? Porque tenemos un concepto errado de la justicia y del amor de Dios. Jehú va por Jezabel. Ella oye lo que pasa, se arregla los ojos, se pinta esos ojos, se arregla el pelo y lo espera, porque ella es malvada, pero está dispuesta a todo. Ella lo recibe, queriendo amedrentarlo. Jehú no se deja amedrentar y vuelve a llamar a dos de sus siervos y les pregunta a estos eunucos si es que se van a unir a él. Y 2 o 3 dicen, sí, muy bien. Jehú da la orden para abajo y la tiran. Cae, los caballos pasan sobre ella. Jehú se va a comer, vuelve después y dice, es cierto, sepúltala porque es hija del rey. Vamos a respetar al menos eso, aunque no se lo merece. ¿Qué encuentran? Solo su cráneo, sus pies y sus manos. Y Jehú nos aclara a todos. Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de la manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Dios se encargó de todo y terminó con la maldad de Jezabel. ¿Y saben qué es lo que va a pasar en el futuro? Cuando vuelva Jesucristo, va a pasar lo mismo. Él va a terminar con toda la maldad en la tierra, para que en la nueva tierra no haya ningún tipo de presencia de maldad. Para que el pueblo de Dios pueda vivir en la gloria perfecta, con santidad, con justicia,
con amor, con compasión, pero sin rastro de pecado. Si usted ha leído Apocalipsis, eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque un amor verdadero implica la necesidad de juicio sobre el mal. No hay amor si no hay un juicio sobre el pecado y la maldad. Y eso tenemos que entenderlo y sostenerlo y vivirlo. La muerte de Jezabel muestra, dice un comentarista, cómo Dios trata a los malhechores. Jezabel era, como dijo Jehú, una mujer, y es fuerte la palabra, maldita. Malvada y maldita. Y al final recibió el castigo que merecía por su idolatría. En el Deuteronomio 13, por ejemplo, se nos habla de la lapidación como pago. Por lo tanto, la venganza de Dios contra ella fue digna de alabanza. Cuando Jezabel tuvo un final trágico, todo fue para la gloria de Dios y para el bien de Israel. El día que supieron que su malvada reina había muerto, los justos se regocijaron. La venganza de Dios completa, mortal, personal y justa es motivo de alabanza. Mire, quizás, y esto ustedes han oído también decir, pero es un tema recurrente en la Biblia que tenemos que madurarlo. Usted tiene que saber que la venganza de nuestro Dios es necesaria. Usted tiene que saber que tenemos que regocijarnos cuando la justicia es hecha. Usted tiene que saber que hay gente que ha sufrido muchísimo. Quizás usted no, por la gracia de Dios, y uno dice, amén, gracias. Pero hay gente que ha vivido la maldad extrema. Hay gente que ha sufrido la maldad y la perversidad de otros tremendamente. Y esas personas tienen la esperanza de decir, gracias a pasajes como estos, gracias Señor por la justicia que vas a hacer. Gracias Señor, porque aunque tú me mandas a mí a amar, incluso al enemigo darle de comer si necesita, yo lo hago sabiendo que tú eres justo y tú vas a hacer justicia y queda en tus manos y esa justicia va a ser perfecta. Y por eso si usted ha sufrido la maldad tremenda de alguien o en manos de alguien, sepa que su Dios es justo y que Él va a tratar como corresponda con esa persona. Y usted puede dejar eso entonces en manos de Dios y concentrarse en servir a Dios y no vivir entonces con amarguras, porque Dios va a hacer justicia. Su palabra jamás va a regresar vacía. La venganza, el juicio de Dios, la ira de Dios, amados hermanos, no son cosas que se quedaron en el Antiguo Testamento. Es cierto que en el Nuevo Testamento se nos habla de la venida de nuestro Señor, de la evangelización del mundo, del avance del reino, pero el justo juicio de Dios sigue presente y va a suceder. Dios va a actuar con justicia en la historia y va a culminar su obra en el juicio final también, mientras sigue salvando a aquellos que son suyos y que los reconocemos porque tienen fe verdadera y se arrepienten de sus pecados. Todo el mundo va
a comparecer ante el tribunal de Cristo y va a tener que rendir cuentas por sus acciones. Nada quedará oculto porque Dios sabe absolutamente todo. Todo. El castigo por el pecado es la muerte eterna y el juicio del Señor será perfectamente justo y sin posibilidad de apelación. En ese momento no va a haber otra oportunidad. Pero hoy sí. Y este es el momento de arrepentirnos por nuestro pecado. Este es el momento de ir a Cristo con sinceridad. Tenemos la esperanza del Evangelio. En la cruz nuestro Señor Jesucristo sufrió la venganza de Dios en lugar de su pueblo. Su sacrificio fue completo, perfecto, suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Por esa razón, queridos hermanos, mientras que en el juicio final todos los pecadores enfrentarán personalmente la justicia divina, en la cruz Cristo la soportó por aquellos que confiamos en Él. Esa es la única manera de escapar del juicio de Dios. Nuestro único refugio es Jesucristo. Su sacrificio es el único, perfecto y aceptable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué camino queremos seguir? ¿El de la idolatría, la maldad, el engaño, el crimen y terminar destruidos? ¿O vamos a confiar en Jesucristo, que nos ama, que murió en la cruz para proveer justicia y así entonces encaminarnos a la gloria verdadera? Creo que la elección es sencilla. Que el Espíritu Santo nos dé capacidad, que nos dé los oídos para oír, que nos dé corazones vivos para detestar el pecado y para aferrarnos más bien a Jesucristo siempre. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque la venganza es tuya y entendemos mejor entonces que todo esto es una expresión de tu santidad, de tu perfección, pero también de tu amor, porque de esa manera proteges a los tuyos. De esa manera muestras amor a los tuyos. Señor, gracias por Jesucristo que enfrentó la venganza por el pecado. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque en Él hay verdadero perdón, verdadera vida eterna, verdadera esperanza. Señor, ayúdanos entonces a tener una fe verdadera. Señor, que nos una a Cristo y que nos permita entonces vivir buscando agradarle en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.